Cuando un diseño se vuelve tan icónico que borra las versiones anteriores y define la cultura mundial, deja de ser solo diseño, se transforma en un símbolo. Y eso fue lo que hizo Saint Blanc. Si yo te digo viejito pascuero, tu cerebro ya ve un abuelito gordito, simpático, vestido de rojo. Pero spoiler, antes de 1931 ese personaje era un caos. Había versiones delgadas, verdes, elegantes, terroríficas. Literalmente parecía un multiverso navideño visual. Hola, ¿cómo estás? Soy Ivy y antes de emprender nuestro viaje no te espantes si le digo viejito pascuero, ya que soy chilena y así es como llamamos a Santa Claus. Habiendo dicho esto, empecemos. Hoy vamos a descubrir cómo lucía antes el viejito pascuero, qué historias lo formaron y cómo un artista e ilustrador, Haddon Sundblom, agarró siglos de folclore y los convirtió en la imagen que todos tenemos tatuada en la mente. Antes de ser el viejito buena onda, el viejito pascuero viene de un personaje muy diferente, San Nicolás de Myra, un obispo del siglo IV, sí, un santo. Nada de renos ni chimeneas todavía. San Nicolás de Myra era un obispo de verdad. Era generoso y ayudaba a los niños, les regalaba cosas y a pesar de todo tenía un carácter bien fuerte. Ojo con esto porque es importante para el diseño. Tenía una mitra en la cabeza, túnica larga, bastón, un mucho dorado y púrpura. Y no tenía nada de rojo brillante ni barriga feliz. Era retratado como alguien serio, en poses de autoridad. El estilo era realista para que su figura fuera creíble y disciplinaria. El rojo aquí tiene un significado eclesiástico, por eso es importante entender que era una figura religiosa y no festiva. Si hubiéramos seguido fieles al original, el viejito hoy parecería un obispo serio. Nada de risas ni trineos. Después tenemos el momento en el que el folclore se lo roba, ya que cuando la historia viaja a Europa, la cultura norteamericana recién se estaba consolidando. Por eso ese robo del folclore ocurre. Toman varias tradiciones europeas y las mezclan para crear una identidad propia. Esto no es una copia, es construcción cultural. Habiendo dicho esto, repasemos algunas de las historias más conocidas. Primero tenemos al dios nórdico Odín. El estilo artístico y su corriente, arte mitológico y simbólico, muy asociado al posterior romanticismo nacionalista. Los pueblos escandinavos tenían a Odín, un dios viejito, barba larga, capa, montado en un caballo mágico. Durante la celebración de Yule, una festividad pagana germánica y nórdica que celebra el solsticio de invierno, es decir, el momento del año en el que la noche es más larga que todas las demás, y que a partir de este punto los días comienzan a alargarse nuevamente. Odín visitaba casas, premiaba o castigaba y la gente le dejaba comida a su caballo. Pero, ¿cómo conecta directo con el viejito pascuero? Gracias a su barba larga, el personaje viajero y cómo implementaba regalos o castigo, también su apariencia imponente y túnica oscura. Por eso en ilustraciones antiguas se ve más místico y mucho menos amable. Y ahora pasemos a los holandeses, con su estilo artístico, el realismo ilustrativo y costumbrismo. Cuando los holandeses llevan su tradición a Estados Unidos, el viejito se vuelve alto, delgado, usa una capa roja, lleva un bastón, va en caballo blanco y su expresión es solemne. Aquí nace el nombre Santa Claus, pero todavía no hay rojo Coca-Cola, ni barriga, ni renos. Ahora pasemos a Inglaterra. La figura es muy distinta. El Father Christmas, el espíritu verde, un anfitrión de fiesta. El original, el Father Christmas inglés, no era un repartidor, era el maestro de ceremonias. Su estilo inicial, un viejo sabio barbudo vestido con verde o marrón, piensa en el color de la naturaleza, el renacimiento, el espíritu de la cosecha. ¿Cuál era su misión? Pues traer alegría a la fiesta y asegurar que la gente bebiera y comiera en el invierno. Era el vibe del banquete, no el del regalo. Usaba coronas de hojas y parecía un guardián del invierno. Estaba más conectado a la naturaleza que a un niño abriendo regalos. Y por eso en el siglo XIX se veía casi como un elfo gigante. La fusión y el origen, el mix que lo cambió todo. El verdadero giro narrativo ocurre en América.
Los holandeses traen a su Sinterklaas, San Nicolás, el de la moralidad y la lista, y se mezcla con el Father Christmas inglés, el de la fiesta. El resultado, la figura absorbe lo mejor de ambos mundos, combinando la moralidad y entrega de regalos de San Nicolás, la figura cálida y la época de Father Christmas. Pero ahora pasemos a un viejito muy diferente, un lado más oscuro de nuestro recorrido, Krampus y los seres invernales. Con su corriente artística, el arte folclórico tradicional, vinculado al tallado alpino y más primitivo, grotesco, utilizando el expresionismo puro, con facciones distorsionadas y exageradas. El estilo buscaba comunicar una emoción intensa, el miedo, por encima de la realidad visual. Es expresionismo en su forma más rústica, mucho antes de que se formalizara como movimiento artístico. Y es que la Navidad europea tiene su toque metal. Además, según el contexto de la época, los padres y la comunidad necesitaban que los niños se portaran bien. Y aunque la gente habla de la magia de la Navidad, nadie te cuenta la verdadera historia de por qué los niños se portaban bien en el pasado, ya que era por puro terror. Y es que el concepto que usaba el viejito de niños buenos y malos viene directo de esta tradición de doble cara, como dos caras de una misma moneda. Y es que Krampus y los seres invernales eran criaturas que castigaban, acompañaban a San Nicolás, llegaban juntos, en equipo. San Nicolás elogiaba al niño bueno y le daba su regalito. Pero en cambio, si el niño era un desastre, si su comportamiento estaba fuera de control, San Nicolás simplemente se hacía a un lado, dejando a Krampus ejercer su castigo. Tenían funciones morales, que te portes bien básicamente. Esto afectó cómo algunos artistas dibujaban al viejito pascuero, más severo, más adulto y mucho menos adorable, ya que no existía la idea del abuelito dulce todavía. Pero repasemos algo importante. ¿Por qué el folclore se lo roba? Es decir, las creencias. Porque Estados Unidos quería crear una imagen nacional potente y no tenía un símbolo visual para la Navidad. Eso coincide con una época en donde había una crisis económica gigante, la gente estaba estresada y deprimida. La Navidad se estaba transformando de una fiesta ruda y caótica a una celebración familiar. No estamos hablando de un robo en el sentido feo, sino más bien en un fenómeno cultural, que es tomar tradiciones antiguas y transformarlas en una narrativa nueva. Estados Unidos era un país lleno de inmigrantes, contradicciones y crisis. Bueno, no ha cambiado mucho desde ese entonces, pero en esa época era aún mayor la mezcla cultural. Además, no tenía mitos consolidados ni tradiciones, así que mezcló pedazos del pasado europeo hasta crear una figura familiar, cálida y fácil de reconocer. Entonces aparece la necesidad emocional de un ícono amable y uniforme. Pero analicemos el contexto social histórico. ¿Por qué la gente estaba tan deprimida en esa época? La época en la que Sundblom desarrolla sus ilustraciones coincide con la Gran Depresión, desde 1929 hasta 1939 aproximadamente. La industrialización y el estrés emocional que generó, ya que esto trajo la consolidación de la cultura del consumo, y esta reveló una crisis económica gigantesca, el desempleo masivo, hambre y familias endeudadas e inseguridad total. La vida empezaba a ser más rápida, más urbana y solitaria. Ya no era una sociedad de pueblos pequeños, la gente se sentía desconectada una de otra. Además, existían catálogos, publicidad, tiendas por departamento. Todo pedía un símbolo, un rostro amable, una figura que representara calidez, seguridad y fantasía. La Navidad se convirtió en un ritual moderno donde se compraban regalos y se decoraban casas. Se promovía el espíritu festivo. Pero aún así faltaba una imagen central, ya que la gente vivía una crisis económica y emocional, como lo dijimos antes. La Navidad, que antes era ruda y caótica, empezó a verse como un ritual familiar, como un momento de escapar de la realidad. La gente necesitaba esperanza, fantasía y calidez. Aquí el viejito se vuelve fundamental. La Navidad se convirtió en un espacio emocional importante.
y tener un icono visual fuerte ayudaba a mantener esa tradición viva. Por eso, Santa se vuelve la pieza que cierra ese rompecabezas. Aquí es donde nuestra historia toma un giro y el arte empieza a tener un nuevo rol social. Revisemos los estilos artísticos que marcaban la época. El realismo, con su regla de oro. Píntalo tal como lo ves. Frase de Gustave Courbet, el padre del movimiento. Visualmente puedes identificar el realismo por estas características. Paleta de colores terrosa. Predominan los ocres, marrones, verdes oscuros y grises. No hay colores neón ni brillos artificiales. Es un arte que te obliga a enfrentar la realidad material de la vida humana, sin adornos, sin música de fondo y sin finales felices garantizados. Si te gusta descubrir el arte y el diseño escondido en las cosas cotidianas, suscríbete, esto recién comienza. Otros estilos artísticos de la época eran las pinceladas suaves que se usaban para transmitir calidez, los colores saturados pero cálidos que compensaban la oscuridad de la vida real. Los artistas se dieron cuenta, la gente necesitaba ver algo que hiciera que el corazón se ablandara. En el siglo XIX llega un hombre que intenta ordenar visualmente al viejito pascuero, Thomas Nast. Pero, ¿quién era Nast y qué hizo? Nast era un dibujante, un caricaturista político súper famoso en su época. Era un genio para contar historias con dibujos. Él quería darle un poco de esperanza y calor al norte de Estados Unidos que estaba peleando en la guerra. Pero Nast no fue quien inmortalizó la imagen del viejito pascuero, aunque su ilustración inspiraría al hombre que cambiaría la Navidad para siempre. La propuesta artística de Nast le dio un estilo al viejito pascuero. Él fue el que dijo que vivía en el Polo Norte y tenía su taller de juguetes allí. Esa es su invención más grande. Lo hizo gordito y con esa barba blanca y jovial que asociamos hoy. Él dibujó a Santa en su escritorio, leyendo las cartas de los niños y decidiendo quién había sido bueno y quién malo. Le dio toda esa mitología de juez de la moral infantil. Era el típico artista multitarea del siglo XIX. Caricaturista político, inmigrante, medio polémico y muy bueno para dibujar. De hecho, tan seco que le decían el padre de la caricatura política estadounidense. Ejemplo, si hubiese existido Twitter, Nast sería el rey del meme político. Nació en 1840 en Alemania y llegó chiquitito a Estados Unidos. Creció en un contexto de cambios fuertes, guerra civil, discriminación y política sucia. Él usaba sus dibujos para disparar mensajes que otros no se atrevían. Pero entre tanta guerra y caos, este hombre dibujó algo que se quedaría para siempre, nuestra imagen del viejito pascuero. Nast no solo dibujó al viejito, le inventó la vida entera. Le creó la casa en el Polo Norte, le puso un taller lleno de elfos, le dio una libreta para anotar quién se portaba bien y hasta hizo mapas del viaje. Literalmente, Thomas Nast hizo un world building o el proceso de crear un mundo de ficción, mucho antes de que esto fuera genial. Gracias a Nast existía una idea de Santa, que lo dibujó por primera vez más parecido a lo que conocemos. Pero era más áspero, más caricatura política, incluso medio duende a veces. Ahí es donde entra Sundblom, y aquí empieza la magia. Todo cambió en el año 1931. Visualmente, Santa era un desastre, hasta que llegó él. Te presento a Haddon Sundblom. Era uno de los ilustradores comerciales más prestigiosos de Estados Unidos en la primera mitad del siglo XX. Hijo de inmigrantes suecos, creció rodeado del estilo nórdico característico por su calidez, luz suave, retratos muy humanos. Su imaginario visual estaba poblado de gnomos escandinavos y tradiciones suecas. Sin esa infancia nórdica, el viejito pascuero hoy podría ser un elfo delgado y estricto, como se dibujaba antes, en lugar del abuelo buena onda que todos conocemos. Influencias que más tarde se filtrarían en su versión del viejito pascuero. Llegó a ser el elegido, ya que no era un artista cualquiera. Haddon Sunny Sundblom nació el 22 de junio de 1899 en Muskegon, Michigan, Estados Unidos, en una familia de habla sueca de origen sueco-finlandés.
Su padre provenía de Finlandia y su madre de Suecia. Antes de continuar repasando su historia, es importante que veamos sus raíces. Todo lo que lo llevó a convertirse en uno de los ilustradores más influyentes de su época. Sigamos. Fue el más joven de 10 hermanos y tras el fallecimiento de su madre, tuvo que abandonar la escuela con solo 8º grado para ayudar a mantener a su familia. Su madre sueca y su padre finlandés crecieron dentro de tradiciones nórdicas, llenas de folclore, gnomos, espíritus del invierno, criaturas rojas y gorditas que llevaban regalos. Creció sin lujos, en una familia trabajadora, nada glamoroso. Es el hijo de inmigrantes que terminó diseñando al abuelo de todas las Nochebuenas. Combinó estudios y clases nocturnas, enfocándose en arquitectura, comercio y disciplinas artísticas. Estudió en la American Academy of Art en Chicago, en una ciudad industrial ruda donde los artistas tenían que ser versátiles o morían de hambre. Esto forja su estilo, realismo, rostros expresivos, piel con luz cálida, siluetas robustas y un dominio casi obsesivo de la técnica al óleo. A los 21 años, en 1920, se convirtió en aprendiz en el estudio Charles Everett Johnson. Allí aprendió la técnica a la prima. Pero, ¿cómo es esta técnica? Esta técnica se utiliza óleo húmedo sobre húmedo de manera experta para lograr rostros expresivos. Su inspiración provenía de maestros como Howard Pyle y Pruitt Carter, adquiriendo su estilo cálido y vibrante. Trabajó con grandes marcas como Colgate, Palmolive y más. Esa estética nórdica queda marcada en él, colores cálidos en contraste con inviernos fríos, personajes robustos, piel rosada por el clima. Su corriente artística. Sandblom pertenecía a la Golden Age of American Illustration, entre los años 20 a 50, en donde el realismo, los colores vibrantes y los modelos humanos reales se usaban para lograr expresiones auténticas. Sandblom no era un artista de museo, era un artista que sabía vender, y ese talento fue justo lo que cambió la Navidad para siempre. Fue mentor de ilustradores famosos como Jill Elfgren y Andrew Loomis, influyendo fuertemente en el arte publicitario estadounidense. Pero entonces, ¿cómo se creó el viejito pascuero que conocemos hoy? En el año 1931, la agencia responsable de la publicidad de Coca-Cola, Darcy Advertising Agency, a través de su ejecutivo de publicidad, Archie Lee, tomó la decisión de encargar un Santa que resultara realista, humano, acogedor y convincente. La idea no era simplemente poner a un viejito en un anuncio, ya que en los años 20 y 30 Coca-Cola ya había usado al viejito en algunas publicaciones navideñas, pero con ilustraciones serias o tradicionales, y esos diseños no generaban en el público el impacto deseado. Pero fue gracias a estos intentos de diseño que apareció Sundblom. Sundblom era un ilustrador profesional con experiencia en publicidad, con un estilo que representaba gente saludable, alegre y confiable, perfecto para lo que buscaban transmitir, una figura icónica emocional. Recordemos que anteriormente estuvo el periodo de la Gran Depresión, por eso era importante conectar, ya que en Norteamérica durante estos periodos de Navidad hace frío. Entonces, ¿cómo convences a las personas de comprar un refresco? Y esto es algo que perdura hasta el día de hoy. Coca-Cola no te vende una bebida o refresco, te vende compañía, reunión familiar. ¿Cómo creó Sundblom al viejito? Para esta versión se inspiró en el poema A Visit from St. Nicholas, también conocido como Era la noche antes. Los relatos de Clement Clarke Moore, que describía a San Nicolás de una forma cálida, hogareña y humana. Para la creación de su personaje, tomó de modelo a su vecino y amigo suyo, un vendedor jubilado, llamado Lou Prentice, quien era bajo, robusto y con buen rostro, lo que le dio vida al personaje. No era un actor, no era un profesional, era un tipo común, con panza real, ojos buenos y una sonrisa cálida. Eso convirtió al viejito en un ser humano real, no una caricatura. Por esta razón pegó tanto, y es que Sundblom capturó un deseo universal, el deseo de creer en un mundo más amable.
La primera ilustración de este nuevo viejito apareció en 1931 en la revista The Saturday Evening Post. A partir de ese momento, el personaje comenzó a difundirse rápidamente gracias a las campañas masivas de prensa de Coca-Cola. Aunque a menudo se suele pensar que Coca-Cola creó al viejito, en realidad refinó y popularizó una imagen que ya existía y que fue rediseñada por Sundblom. Las ilustraciones de Sundblom continuaron durante más de 3 décadas, desde 1931 hasta 1964. En ese tiempo, sus versiones de Santa se usaron en revistas, pósters, calendarios, vallas, anuncios, hasta que su Santa se convirtió en la representación dominante de la Navidad moderna. Los trabajos originales se guardan en los archivos de Coca-Cola, lo que demuestra la intención de la empresa de consolidar ese Santa para siempre. A partir de 1931, las ilustraciones de Sundblom aparecieron en revistas populares de la época, como The Saturday Evening Post, Ladies' Home Journal, National Geographic, The New Yorker y otras. Todas las marcas lo copiaron y Hollywood lo copió. El mundo entero adoptó esa imagen como la verdadera. En serio, si hoy cierras los ojos y piensas en Navidad, estás pensando en Sundblom. Gracias a esto es que se mantuvo pintando viejitos por más de 30 años. Su influencia dejó huella en el arte publicitario del siglo XX, definiendo no solo al viejito, sino también el ideal del consumismo moderno. Y es que creo que nunca dimensionó que ese viejito creado en su taller traería esperanza y unidad no solo en su época, sino en tiempos posteriores. En los años 40 se retrató a sí mismo a través de un espejo para continuar ilustraciones del viejito pascuero, ya que su primer modelo, Lou Prentice, había fallecido. Aunque no se conocen detalles más íntimos, como su propia familia, si se casó o no, se conoce que era llamado por sus amigos y colegas como Sunny, que era un reflejo afectuoso de su carácter alegre. Todos los datos recopilados nos revelan facetas humanas y profesionales de su vida. Un hombre cercano, creativo, introvertido en lo personal, pero muy generoso con su imagen artística y su legado. Pero, ¿y qué pasó en Latinoamérica? Hasta ahora hemos hablado de cómo se construyó la imagen moderna del viejito pascuero. Pero aquí viene una pregunta clave. ¿Cómo un personaje del norte de Europa terminó siendo parte de la Navidad latinoamericana? La respuesta no está en la tradición, está en el diseño, y es que no llegó por cultura, sino por publicidad. En Latinoamérica, antes de Santa Claus, ya existían figuras navideñas muy claras. El Niño Dios, los Reyes Magos, celebraciones profundamente religiosas y familiares. El viejo pascuero no nace aquí ni responde a nuestras tradiciones originales. Lo que lo trae a la región no es la fe ni la costumbre, sino la publicidad gráfica, especialmente a través de campañas internacionales como las de Coca-Cola. Aquí ocurre algo clave. La imagen llega antes que la costumbre. El diseño actuó como un traductor cultural. Tomó una figura extranjera y la volvió comprensible, familiar y aceptable en contextos completamente distintos, incluido Latinoamérica. Repasemos el valor del color. Nada en este diseño es casual. El rojo, asociado a la celebración, energía, alegría, un color extremadamente potente en la cultura visual latinoamericana y en el mundo básicamente. El blanco refuerza la idea de bondad, calidez y cercanía. El cuerpo robusto y humano no es una figura mística ni distante, parece un abuelo, alguien real. Estas decisiones visuales permitieron que el personaje no se sintiera ajeno, sino emocionalmente accesible. Otro dato importante, en Latinoamérica no se reemplazó la tradición, se superpuso la imagen. El viejo pascuero no eliminó al Niño Dios ni a los Reyes Magos. Lo que hizo fue instalarse visualmente en vitrinas, en publicidad, en decoración, en el imaginario colectivo. En muchos hogares latinoamericanos, Santa Claus es más imagen que ritual. Eso es diseño gráfico en acción, crear presencia cultural sin imponer ideología explícita. El viejito pascuero no se hizo parte de nuestra Navidad porque lo necesitáramos, se hizo parte porque el diseño lo volvió cercano. Y eso demuestra algo incómodo pero real.
A veces no nos convence la historia, nos convence la imagen. Ese es el verdadero poder del diseño gráfico y el arte. Volviendo a nuestro ilustrador y artista, Haddon Sundblom falleció el 10 de marzo de 1976 en Chicago y fue sepultado en el Memorial Park Cementerio. Y así concluye nuestra historia sobre la creación del icónico viejito pascuero. Así que ya sabes, el viejito pascuero que ves en las pelis, en comerciales, en stickers y en tazas es la obra de un ilustrador que entendió algo simple. La Navidad se siente, no se explica. Y él logró pintar ese sentimiento. Literalmente transformó a un personaje folclórico en el abuelo del mundo, cambiando a la Navidad para siempre. Muchas gracias por llegar hasta el final. Déjame un arbolito de Pascua en los comentarios y cuéntame, ¿te imaginas al viejito de otra forma? ¿Qué tradiciones tienes con tu familia? Te leo aquí en los comentarios. Mil gracias y nos vemos en un siguiente videito. Tu apoyo es muy importante para que esta comunidad crezca. Nos vemos pronto y no olvides suscribirte. Chao, chao.